Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Y esta clase va dedicada a los estudiantes del cuarto año de secundaria, sección C. Bien, vamos a empezar entonces, y el día de hoy tengo ya el tema en pantalla. Hablaremos sobre la continuación del segundo militarismo en el Perú, o también la llamada reconstrucción nacional, tiempo paralelo en la historia. Nosotros en clase anterior hemos hablado acerca del gobierno del general Miguel Iglesias. Todos sabemos que Iglesias, el general, pues gobernó un solo año, 1885. Pero la pregunta es, ¿por qué razón? Todos sabemos que Andrés Avelino Cáceres Dorregaray se convierte en la piedra del zapato, o en el zapato del general Miguel Iglesias. No lo dejó gobernar. No lo dejó gobernar, miren ustedes, y por esa razón su gobierno solamente abarcó un solo año. ¿De qué se le acusaba al general Miguel Iglesias? Según Andrés Avelino Cáceres, Iglesias fue el responsable de haber firmado o gestionado el Tratado de Ancón, aquel tratado que le puso fin a la Guerra del Pacífico, 20 de octubre de 1883. Acuérdense que el general Iglesias dio el famoso grito de Montán en Cajamarca, un grito de basta ya, queremos la paz, ante las atrocidades y el horror y el genocidio que el ejército chileno estaba haciendo en nuestra ciudad capital. Iglesias le dijo, alto, basta ya, queremos la paz. Cáceres señala a Iglesias de haber regalado los territorios que Chile, miren ustedes, se apoderó, como Tarapacá, como la retención de Tacna y Arica, entre otros aspectos. Por esa razón hizo hasta lo imposible para sacarlo del poder. Primero, no reconociendo al gobierno de Iglesias, y segundo, derrotándolo en la famosa batalla de Huaripampa. Por esa razón, el general Miguel Iglesias solo gobernó un solo año. Sí, señor, un solo año. Y en ese tiempo acontecieron grandes cosas. Todos sabemos que el Perú se puso en pie, todos sabemos que el Perú empezó a caminar, estábamos en una crisis económica total, pero a pesar de eso el Perú supo ponerse en pie. Las deudas que el Perú tenía eran grandiosas. Acuérdense ustedes que toda guerra acarrea tristes y lamentables consecuencias. Producto de la guerra durante el gobierno de Miguel Iglesias y los demás gobiernos que vamos a estudiar, vamos a ver, señores, la fuga de capitales. ¿Qué quiero decir? Categóricamente, los inversionistas extranjeros, al ver que el Perú tenía una inestabilidad económica y social, cogieron su capital y se fueron del Perú a otros países del mundo. Nuestro comercio exterior se paralizó, producto como consecuencia de la guerra, y un déficit, una devaluación completa de nuestra moneda. En ese tiempo de situación en que el Perú se ponía en pie para seguir caminando, vamos a encontrar una marcada guerra civil entre aquellos hombres que fueron amigos y hoy convertidos en enemigos por el poder. Iglesias versus Cáceres. Miguel Iglesias, mis apreciados estudiantes, contaba con poca popularidad, y eso debido a vamos a ver así, a la mala imagen, que le creara Andrés Avelino Cáceres ante la gestión de la paz con los chilenos.
Cáceres acusaba al general Iglesias de ser apoyado por el ejército invasor, por el ejército chileno. Iglesias trató de llegar a un acuerdo con Cáceres, pero esto fracasó, debido a que Cáceres también tenía otro objetivo. Cáceres también tenía otra pretensión. ¿Cuál? Llegar al poder. Así es. Y por esa razón la guerra continuó entre estos dos. El 16 de julio de 1884, en la ciudad de Arequipa, miren ustedes, se proclamó presidente Andrés Avelino Cáceres. Este avanzó hacia nuestra ciudad capital y el 27 de agosto, miren ustedes, regresaría Cáceres a la Sierra Central y parte de Ayacucho, donde vencería nada más y nada menos al general Miguel Iglesias en la famosa batalla de Guaripampa. Es ahí donde Cáceres acabaría con la presencia nada más y nada menos del general Miguel Iglesias. Sí, señor, mis apreciados estudiantes. Por esa razón ingresa a gobernar Andrés Avelino Cáceres. Este, según el doctor Jorge Basadre de Grothman, gobernaría desde 1886, sí señor, gobernaría desde 1886 hasta 1890. ¿Qué habrá pasado durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres? Miren ustedes, ¿qué habrá pasado durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres? Lo estamos desarrollando en este momento. Sí, señor. Andrés Avelino Cáceres, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudio, cuarto año de secundaria, ingresa al poder en 1886 y, como te expliqué, se quedaría hasta 1890. Durante su gobierno, miren ustedes, se va a fundar el Partido Constitucional. Se reorganizaría el ejército peruano. Es más, se instalaría en aplicación la Marina de Guerra del Perú y se lograría adquirir una nueva embarcación, la Cañonera Lima. Es importante también saber que durante el gobierno de Cáceres vendrían capitales italianos y esto daría nacimiento al llamado Banco Italiano, lo que con el transcurrir del tiempo estaríamos hablando del Banco de Crédito del Perú, hoy el BCP. Así es. Sí, señor. Miren ustedes. Entonces, estamos hablando de acontecimientos ocurridos durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Se iniciaría también la explotación del petróleo. Aparecería una nueva empresa en el Perú con capital británico y esta sería nada más y nada menos la London Petroleum Pacific Company. Sí, señor. Y luego esta sería representada bajo cesión por La Brea y Pariñas. Aparte de eso, mis apreciados estudiantes, aparecería también una segunda empresa extranjera acá en el Perú con capital británico, la Peruvian Corporation. Se daría comienzo nada más y nada menos a la explotación del caucho en nuestro país. Cáceres, mis apreciados estudiantes, ganaría las elecciones en 1886 con el Partido Constitucional. Contaba con un gran respaldo popular, claro. Su nombre, ¿qué les puedo decir? Era bastante conocido, era el héroe de la resistencia, era el héroe de la campaña de la Breña y es combatiente de la Guerra del Pacífico. Por esa razón contaba con un gran respaldo popular. Y su gobierno va a enfrentar tres problemas, miren ustedes en adelante. El primer problema durante el gobierno de Cáceres, la erradicación del billete fiscal. Esto había sido devaluado. El dinero ya no tenía el mismo valor antes de la Guerra del Pacífico. Otro aspecto importante también como problema fue la descentralización fiscal. Miren ustedes qué habrá pasado. Vamos a tenerle que darle responsabilidad a otros entes del Estado. Y otra preocupación también en cuanto a situación de problemas fue la firma del llamado contrato Grains. Pero ¿quién fue Andrés Avelino Cáceres, mis apreciados estudiantes? Este personaje nació en Ayacucho.
el 10 de noviembre de 1836. Su nombre completo, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Profesión militar. Defendió el Perú en la guerra frente a España, logrando hacer que estos se retiren del Perú para siempre, y gran personaje que defendió palmo a palmo nuestro territorio en la guerra del Pacífico. Andrés Avelino Cáceres, mis apreciados estudiantes, es el héroe de la famosa campaña de la Breña. 3 grandes batallas libró, obteniendo grandes victorias: Concepción, Pucará y Marcaballe. En 1882, Andrés Avelino Cáceres fundaría el Partido Constitucional y fue presidente 2 veces en el Perú, 1886, 1890 y en 1895. En este periodo o segundo periodo de gobierno solamente gobernó 7 meses, debido a que el califa, nada más y nada menos, Nicolás de Piérola, le daría golpe de estado, retirándolo, sacando del poder. Sí, señor. Lamentablemente, en 1923, Andrés Avelino Cáceres dejaría de existir un 10 de octubre. Así es, Andrés Avelino Cáceres. 3 grandes problemas tenía que enfrentar Cáceres: la falta de recursos, miren ustedes, del Estado, el saneamiento de la moneda, acuérdense usted que la devaluación había arrasado con todo, y el pago de la deuda externa. Miren ustedes. Entre las medidas para contrarrestar estos problemas, vamos a encontrar la erradicación del billete fiscal. Sí, señor, la desaparición del billete fiscal debido a la devaluación. Otro aspecto importante como medida, la descentralización fiscal, que el Estado no se cargue todo en la espalda, que dé responsabilidades a otros entes del Estado. Y otro gran aspecto como medida salvatoria en este caso fue la firma del contrato Grace con los ingleses. Sí, señor. Miren ustedes, Inglaterra fue uno de los países que se comprometió a ayudar al Perú después de la Guerra del Pacífico, pero a condición de que el Perú le cediera territorios en la Amazonía y todos los ferrocarriles que habían sido comprados con anterioridad, haciendo notar la presencia de Inglaterra en el Perú y apareciendo 2 nacientes empresas extranjeras, la London Pacific Petroleum Company y nada más y nada menos la Peruvian Corporation. Vamos a decir también que durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres se funda en Lima en 1889 el Banco Italiano. Sí, señor. Una institución que hasta el día de hoy se encuentra presente en el Perú, pero con otro nombre, el Banco de Crédito del Perú, el BCP. El 16 de mayo de 1886 se inicia el alumbrado eléctrico en la ciudad de Lima, inaugurado en la Plaza de Armas, miren ustedes, y esto se va a extender también a las calles aledañas. Entre otros aspectos importantes tenemos, instauró la educación primaria obligatoria, se reabrieron las escuelas naval y militar, se inauguró el famoso puerto de Salaverry en la Libertad, se suprimió el billete fiscal debido a la devaluación y se establece la moneda de plata. Se reorganizó la hacienda pública. Miren ustedes, se establecieron juntas departamentales, se inauguró el alumbrado eléctrico y el servicio de telefonía. Entre otros aspectos del gobierno de Andrés Avelino Cáceres, mis apreciados estudiantes, tenemos la repatriación, nada más y nada menos, mire, nada más y nada menos de aquellos héroes de la Guerra del Pacífico, como el almirante Miguel Grau y como Alfonso Ugarte. Hoy estos cuerpos o parte del cuerpo de Grau descansan, ¿no?, en el cementerio presbítero Matías Maestro en nuestra ciudad capital. Se inaugura el alumbrado eléctrico y la telefonía en Lima, Ciudad de los Reyes. Estableció la construcción, miren ustedes, o la contribución de las personas para sacar adelante al Perú. Durante este tiempo de lucha, Manuel González Prada, el gran literato de Páginas Libres, expresa viva voz: viejos a la tumba y jóvenes a la lucha. Ahí está, Páginas Libres de Manuel González Prada. Sí, señor. Se crearon otros impuestos como impuesto al papel
sellado, o el famoso papel sello sexto, impuesto al tabaco y el impuesto al alcohol. ¿Sí, señor? El contrato Grace. Yo te ayudo, gracias, pero a condición de dos cosas importantes: ceder territorio de la Amazonía y entregarle todos los ferrocarriles que durante otros gobiernos el Perú adquirió por un tiempo de 66 años. Me pagas y yo te devuelvo tus tierras y tus ferrocarriles. Mientras tanto, yo voy a hacer lo que yo quiero: explotar tus tierras y explotar tus ferrocarriles. Y de esa manera se firma el famoso contrato Grey durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Ahí está, 25 de octubre de 1889, suscrito por el gobierno peruano y el comité inglés, el famoso contrato Grey. Sí, señor, dice que Inglaterra solo le bastó 20 años para recuperar su inversión, su dinero, y faltaban todavía 46 años más. 10 años más, o sea, estamos hablando de 30 años, Inglaterra quintuplica el dinero que le prestó al Perú, explotando las tierras en la Amazonía con la extracción de petróleo y explotando los ferrocarriles que el Perú había comprado antes. Luego, cansados de dinero, Inglaterra ofrece al mundo entero nada más y nada menos: ¿quién quiere comprar la deuda del Perú? Y levanta la mano los Estados Unidos de Norteamérica. Miren ustedes, y por esa razón, en los tiempos del gobierno de Augusto B. Leguía, el Perú dejaría capital británico por capital norteamericano. Señores, a través de la firma de este contrato Grace, el Perú le otorga la libre navegación por el lago Titicaca a Inglaterra. Y está la foto del Taita Cáceres, miren ustedes, de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, con su comitiva, su consejo de ministros. Y ahí está siendo invitado por el presidente Leguía para aperturar nuevas calles, nuevas avenidas. Lamentablemente, el Taita Cáceres, o también Brujo de los Andes, dejaría de existir nada más y nada menos a los 88 años de edad. El Taita Cáceres. Sí, señor. Luego del gobierno de Andrés Avelino Cáceres asumiría el poder Remigio Morales Bermúdez, otro excombatiente de la Guerra del Pacífico. Luego de este, gobernaría Andrés Avelino Cáceres en su segundo gobierno. Pero en el segundo gobierno de Cáceres vamos a encontrar que este solamente gobierna 7 cortos meses. 7 cortos meses, porque lo mismo que él le hizo a Iglesias, se la hicieron a él. ¿Quién? Nicolás de Piérola, a través de la famosa Revolución de Piérola, donde sale victorioso y es derrotado Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Señores, a partir de 1895, con el gobierno de Piérola, se iniciaría en el Perú la famosa República Aristocrática en el Perú. Tema de la próxima clase. Mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la siguiente hora con práctica calificada.